Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Nelson Reyes. Bienvenidos a su canal ConstruReyes Ingeniería. Hoy vamos a hablar de cómo podemos construir cimentaciones para casas de 1 y 2 pisos, sin necesidad de contar con diseño estructural ni estudio de suelos. Esto basándonos en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, es decir, la NSR 10, norma sismorresistente del 2010. Es la norma técnica colombiana encargada de reglamentar las condiciones que deben cumplir las construcciones para que la respuesta estructural a un sismo sea favorable. Aclaro que el término correcto es sismo resistente, no antisísmico, es sismo resistente, ya que los sismos son fenómenos naturales que no los podemos evitar, pero sí podemos estar preparados para afrontarlos. Entonces el objetivo principal de la norma es salvaguardar las vidas humanas ante la ocurrencia de un sismo fuerte. Y pues aplicando esta normativa, indirectamente también se obtiene la defensa de la propiedad. En este video vamos a hablar de los requisitos mínimos para la construcción de cimentaciones, como ya se dijo, cumpliendo con la norma en su título E, por lo cual se debe hacer una investigación previa que debe contener como mínimo lo siguiente: el ingeniero o el profesional responsable de la licencia de construcción debe verificar el comportamiento de casas similares en la misma zona donde vamos a construir la nuestra, que no presenten agrietamientos ni asentamientos excesivos, ni pérdida de verticalidad, y que los suelos no sean muy compresibles o expansibles también. Se debe verificar la ausencia de procesos de remoción en masa, es decir, que en esa zona no se presenten deslizamientos de tierra o fenómenos de erosión, que no esté muy cerca de los cuerpos de agua, es decir, se debe respetar la ronda de los ríos, que no se presenten actividades mineras en esa zona u otros fenómenos que puedan afectar la estabilidad de la vivienda. Es importante realizar mínimo una pique por cada 3 unidades construidas. Esto para el caso de los constructores que quieran hacer un proyecto de menos de 15 viviendas, o si usted va a realizar solo su vivienda, pues al menos debe realizar una pique para verificar las condiciones del terreno. Este apique debe tener una profundidad mínima de 2 metros. Al realizar dicho apique debe quedar constancia de los diferentes espesores de materiales, tanto superficial como de apoyo de la cimentación. Se debe retirar el descapote u escombros y la materia orgánica que pueda encontrarse. Finalmente, si las condiciones del suelo son inadecuadas para la estabilidad de la vivienda o la pendiente del terreno es mayor al 30%, será obligatorio realizar un estudio de suelos. Sin embargo, para pendientes menores del 30% del terreno y que no tengan ninguno de estos problemas de agrietamientos, asentamientos, ningún fenómeno que pueda afectar la estabilidad, se podrá proceder siguiendo los requisitos del título E, lo que veremos a continuación. Como lo dije al principio, la norma para casas de 1 y 2 pisos sismo resistentes nos permite construir la cimentación sin necesidad de un diseño estructural. La cimentación para este caso será cimientos corridos o vigas de cimentación. Veamos qué nos dice la norma al respecto. Que sea un sistema reticular en planta, es decir, que forme anillos aproximadamente rectangulares, anillos de cimentación. Para cada muro estructural o muros de carga debe contarse con vigas de cimentación. Que ningún elemento de la cimentación puede ser discontinuo, es decir, todos los anillos o todas las vigas deben estar cerradas completamente. No pueden haber elementos discontinuos. Que las uniones entre vigas sean monolíticas. Y también es importante verificar que si la relación entre la longitud y el ancho de uno de los anillos de cimentación es mayor a 2, o si la longitud es mayor a 4 metros, se deben construir vigas intermedias, aunque no sirvan de apoyo a ningún muro, solo que esas vigas se pueden bajar a dimensiones de 20 por 20 centímetros. Para entender mejor lo dicho en el punto anterior, vamos a verlo en estos esquemas. Para este caso, L1
sobre A1 menor o igual que 2. 5.5 sobre 2.55 nos da 2.15. No cumple. Por lo tanto, se debe hacer una viga intermedia. Como se dijo anteriormente, así no vaya a soportar ningún muro. Y también que L1 sea menor que 4 metros o la longitud de los anillos sea menor de 4. En este caso tampoco cumple. Aunque cumpla una de las dos, se debe hacer una viga intermedia. Es decir, se deben cumplir ambos requisitos para que no sea necesario hacer una viga intermedia. Veamos el caso de arriba, donde la longitud 3.90 sobre 2.55 nos da 1.52 cumple y 3.90 menor que 4 metros cumple. Es decir, que este es un anillo de cimentación conformado correctamente. Ahora veamos esta tabla donde nos muestran los valores mínimos para las dimensiones, resistencia de materiales y refuerzo de cimentaciones. Esto para casas de 1 y 2 pisos en mampostería. Se tiene que el ancho para un piso, para 2 pisos, la resistencia mínima en megapascales, tanto la resistencia a la afluencia del acero como la resistencia a la compresión del concreto. Entonces, para un piso debe ser un ancho mínimo de 25 centímetros y una altura mínima de 20 centímetros. Para 2 pisos, ancho mínimo de 30 y altura mínima de 30 centímetros. Esto para las dimensiones de las vigas. En cuanto a los refuerzos, el acero longitudinal para un piso deben ser 4 varillas número 3, 2 en la parte superior, 2 en la parte inferior. Varillas número 3 o 3/8, como se conocen en pulgadas, 3/8 de pulgada, o la varilla 10M, que es de un diámetro de 10 milímetros. Estribos número 2 cada 20 centímetros. Y el acero para anclaje de los muros, ya sea para los sobrecimientos, puede ser acero de 3/8 de pulgada. Para un piso, para 2 pisos, veamos el acero longitudinal, deben ser varillas de número 4, que es la misma varilla de media pulgada, o varillas de 12 milímetros. Para los estribos sí se mantienen los mismos, número 2 a cada 20 centímetros, y lo mismo para el acero para el anclaje de los muros, también de 3/8. En cuanto a la resistencia, para el acero longitudinal de 420 megapascal, para los estribos de 240 y para el anclaje de muros de 412 megapascal. Y la resistencia a la compresión del concreto debe ser mínimo de 17 megapascal. Pero veámoslo con imágenes, porque como dice el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, para casas de un piso, vigas de 25 de ancho por 20 de alto, con 4 varillas de 3/8 y estribos número 2 cada 20 centímetros. Para casas de 2 pisos, varillas de número 4 número 4 o de media pulgada, dimensiones de 30 por 30 mínimo, y estribos cada 20 centímetros. Eso sí, no nos digamos mentiras. Si usted quiere construir una casa de 2 pisos, pero su licencia, y tiene la licencia de construcción para 2 pisos, pero en el momento solo tiene plata para construir, o el dinero para construir un piso, pues no vaya a construir con esta viga de cimentación, porque luego cuando quiera montar su segundo piso, porque ya no le va a cumplir para estas casas. Ahora bien, si definitivamente su casa va a ser de un piso y no la va a modificar con este tipo de viga de cimentación. Acá les dejo también las conversiones de las resistencias mínimas, tanto para el acero como para el concreto. Están en megapascal y en PSI. Y para el concreto, 17 megapascal, que equivalen también a 173 kilogramos por centímetro cuadrado o a 2500 PSI. Les recuerdo que esta es la resistencia mínima para que cumpla con la norma. Pero si usted va a construir una casa de 2 pisos, puede construirla con concreto de resistencia de 3000 PSI o 21 megapascal y va a estar cumpliendo también de una mejor manera. Los ganchos para el acero de refuerzo longitudinal pueden ser de 20 centímetros, deben ser ganchos estándar de 90 grados, siempre de 90 grados del refuerzo longitudinal, y los ganchos deben ir hasta la cara externa del elemento transversal con el que se amarra, siempre hasta la cara externa. De pronto acá se ve
se ve como más a la cara interna, pero es por cuestión de dibujo. Pero siempre los ganchos deben ir hasta la cara externa del elemento transversal. Para finalizar, veamos lo que nos dice la norma sobre los sobrecimientos. Que el nivel inferior de las vigas debe estar mínimo a 50 centímetros del acabado de piso, que pueden ser en mampostería confinada, reforzada o en concreto, y debe sobresalir del terreno al menos 8 centímetros. Que se deben anclar a la cimentación mediante barras de refuerzo de 3/8. Si son de mampostería, deben rematarse con vigas de amarre que garanticen como un diafragma al nivel de placa de contrapiso. También que cuando la profundidad del estrato de suelo, del suelo firme, pues está mayor a 70 centímetros, se puede reducir la altura del sobrecimiento colocando la viga sobre un ciclópedo, que es un concreto con 60% concreto y 40% piedra, cuyas dimensiones mínimas serán de 30 por 20 centímetros. La losa o la placa de contrapiso debe aislarse lateralmente del sobrecimiento y no se debe conectar a la estructura de cimentación. Y por último, las instalaciones hidráulicas y sanitarias deben estar por encima de la malla de cimientos. En ningún caso deben atravesar las vigas. Si no es posible que estén por encima, se hará por debajo de las vigas, mínimo de 10 centímetros de esta. Y eso es todo, amigos, gracias por estar aquí. Si les gustó, dale like y no olviden suscribirse.